Te presento el juego que nosotros haremos que se llama Adivina el número. Leamos. Hemos seleccionado un número aleatorio entre 1 y 100. Tu reto es adivinarlo en 10 movidas o menos. Se te dirá si estás por encima o por debajo del número. Vamos a ingresar un número. Vamos a decir que es 1. Enviar. Intentos anteriores, 1 lo que acabamos de ingresar, equivocado, muy por debajo. Ahora ingresemos el 50. Enviar. Muy por debajo, sigue muy por debajo, vamos al 70. Muy por encima, o sea que está entre el 50 y el 70. Escribimos el 60. Muy por debajo, o sea que está en el 60 y, entre el 60 y el 70. 66. Muy por debajo, o sea que entre el 66 y el 70. Y hemos adivinado el número. Esto es totalmente aleatorio. Yo no sabía que era el número porque JavaScript tiene funciones que nos generan números aleatorios que tú tampoco vas a saber. Y ese es el juego. Le damos comenzar nuevo juego o start new game. Y podemos volver a jugar. Si nosotros nos equivocamos las 10 veces hasta que lleguen las 10 movidas, se acaba el juego, se acabaron las vidas. Start New Game, empezar nuevo juego. Este juego tú lo puedes encontrar en la documentación oficial de JavaScript y ese es el que nosotros vamos a desarrollar en este proyecto. Ahora, me voy a ir en donde dejamos nuestro proyecto, le voy a quitar estos dos puntos de acá y vamos a escribir el código que nosotros necesitamos en el HTML. Lo primero, si te das cuenta, esto es lo que vamos a realizar. Este es nuestro proyecto actual. Si le damos guardar acá, se pone acá. Este I am connected, hay que quitarlo. Voy a eliminar este de acá porque ya sabemos que está bien conectado. Listo, guardamos, recargamos y ya no aparece. Lo siguiente que voy a hacer es voy a unirlo para que tengamos en una misma pantalla el código y el servidor. Una vez yo lo uno, queda de esta manera. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Lo que vamos a hacer ahora es nuestra etiqueta P. Y vamos a escribir vamos a copiar y pegar. Esto de acá, copiar, pegar, guardamos y aquí está. Muy bien. Esto vamos a dejarlo en 110. Muy bien. ¿Qué sigue? Seguimos ahora con un div. Vamos a escribir div. Y hay un atajo. Si yo le escribo punto form, form va a ser el nombre de la clase. Nosotros vimos clases en el curso de desarrollo web. Le doy enter y dentro de este div yo voy a escribir una etiqueta label. Aquí en for le voy a escribir guess field, que es el campo de adivinar. Si te das cuenta, aquí vamos a empezar a manejar muchísimo inglés para que tú puedas empezar a acostumbrarte al idioma. Aquí nosotros le vamos a decir ingresa un número, guardamos y mira, aquí ya empezó. Ahorita te voy a explicar para qué es el label. Le decimos acá dos puntos, espacio y guardamos. Después del label vamos a crear el input y este va a ser de tipo numérico, number. Lo siguiente que le vamos a escribir es que va a tener mínimo el 1 y máximo 100. Después le vamos a agregar un ID que va a ser guessField. Le vamos a agregar una clase que se va a llamar también guessField. Guardamos y aquí recargamos. Y cuando tocamos en la palabra ingresa número se nos enfoca el cuadro para que la persona pueda escribir. No puedes escribir letras porque es tipo numérico, solamente números. Muy bien. ¿Qué sigue? Después de nuestro input, tenemos otro input, pero esta vez ya no es un cuadro, sino que es un botón. Ese botón es un tipo submit. Cuando yo guardo, mira, ahora me aparece submit. Le vamos a decir que el valor, el value, es enviar, para que no aparezca submit, sino enviar. Y le vamos a agregar una clase que se va a llamar guessSubmit. Muy bien, guardamos y ya tenemos. Las clases y los ID los utilizamos tanto en estilos como cuando vayamos a conectar
y escribir nuestro código JavaScript. Después del input, nosotros vamos a crear, después de este div, no dentro del mismo div, vamos a crear otro div con la clase result paras. Esta result, nosotros vamos a agregar 3 etiquetas P. La primera va a tener la clase guesses, como de los intentos de adivinar. La segunda, P. va a tener la clase last result, de último resultado. Y la última va a tener una clase que se llama, la clase se llama low or high. Eso es de abajo o arriba. Y es donde nosotros vamos a poner ese texto cuando la persona está muy por debajo o muy por encima. Guardamos, no aparece nada porque no hemos puesto texto todavía. Si yo le pongo texto, ahí sí va a aparecer entonces. Ahora, esto lo vamos a hacer es con JavaScript. Con todo lo que nosotros escribamos en el código JavaScript es donde vamos a utilizar estas etiquetas. Lo siguiente, vamos a empezar con nuestro código JavaScript. Aquí guardamos, vamos a nuestro archivo JavaScript que ya está conectado. Y lo primero que tenemos que empezar a ver son variables. Variables en JavaScript. Las variables simplemente son forma de nosotros guardar información, sea un número, sean letras que se llaman cadenas de textos o sean valores como verdadero y falso. A medida que tú practicas vas entendiendo mejor, pero las variables es solo eso. Cuando tenemos un cuadrito y ponemos información ahí, texto, número, decimales, etc. Y en JavaScript nosotros creamos variables de dos maneras, con las palabras let y const. La diferencia de let y const es que let nos deja cambiar el valor que tiene adentro durante la ejecución. Const no, viene de constante, o sea que es un valor fijo, no se puede cambiar. Entonces, la primera variable que nosotros vamos a crear se llama random number. Este va a ser el número aleatorio para que la persona va a tener que adivinar. Y la clase anterior te decía, o yo te decía que nosotros tenemos un código, un número aleatorio que ni nosotros sabemos. Eso lo hacemos con una función que ya tiene JavaScript que se llama math. Con math, nosotros vamos a decir punto floor y abrimos paréntesis, math.random y paréntesis por 100 más 1, punto y coma. Por ahora no importa qué estamos haciendo acá, porque a medida que tú practicas vas a ir entendiendo las funciones. Aquí estamos declarando una variable random number y le estamos diciendo que nos genere un número aleatorio con todo este código. ¿Listo? Hasta ahí nos sirve entender a nosotros. Después con nuestra const nosotros vamos a crear una variable que se llame guesses. Y esto le vamos a decir que es igual a un objeto del código de HTML, de nuestro archivo HTML. ¿Cómo hacemos eso? Con document.querySelector. Va a seleccionar ¿qué? Lo que nosotros pongamos entre paréntesis y entre comillas. Si yo le pongo numeral, va a buscar un ID. Si yo le pongo punto, va a buscar una clase. Aquí necesitamos ese objeto con esa clase que se llama guesses. Si nosotros guardamos y vamos a nuestro archivo HTML, nos damos cuenta que este es nuestro archivo con clase guesses. Muy bien, punto y coma. Vamos a crear otra constante que se va a llamar last result y va a tener el document, va a seleccionar de nuestro archivo HTML la clase, lo adivinaste, last result. Y const low or high. Igual vamos a seleccionar un objeto del HTML, querySelector, y este va a tener la clase low or high. Si te das cuenta, estamos seleccionando estas etiquetas que están aquí, de esta manera. Vamos a crear otra constante que se va a llamar guessSubmit, que este va a ser igual del archivo HTML,
al elemento que tiene la clase guessSubmit. Punto y coma. ¿Cuál es ese elemento que tiene esa clase getSubmit? Es este, que es nuestro botón. También tenemos que manejar el botón. Y otra constante que se llama guessField va a tener el elemento con la clase guessField. Punto y coma. ¿Qué más necesitamos? Una variable intercambiable que se llame guessCount, que es la variable que nos va a ir guardando cuántas veces lo hemos intentado. Una vez, entonces guarda el 1, 2 veces guarda el 2, y así para tenerlo en cuenta. Y esto va a ser igual a 1. Tenemos otra variable que va a ser el resetButton. Y por último, nosotros vamos a agregar lo siguiente. guessField, ¿quién es? Es esta constante de acá que lo seleccionamos del elemento de nuestro archivo HTML. Y le vamos a decir punto focus y paréntesis. ¿Qué es lo que hace esto? Enfoca el cursor, automáticamente nosotros recargamos la página, o sea, en el cuadro de texto. En el cuadro de texto. Si yo guardo, vengo acá y aquí se nos enfocó automáticamente. Te espero en la siguiente clase donde nosotros vamos a continuar conociendo las partes del lenguaje como funciones y métodos.